Muchas veces como cristianos nos encontramos en una gran disyuntiva, nos encontramos en un gran dilema cuando tenemos que tomar decisiones importantes para nuestra vida. Decisiones como, por ejemplo, qué vamos a estudiar, decisiones, por ejemplo, con quién nos vamos a casar, no sé, a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Todos ese tipo de decisiones son cosas que no se pueden dejar al azar, que no lo podemos dejar, no le podemos dejar ese trabajo a tirar los dados y decir, pues esto es lo que salió, esto es lo que me depara mi destino, pues esto es lo que voy a hacer. Realmente nosotros como cristianos tenemos un mayor y más alto medio para saber qué deberíamos de hacer, qué deberíamos de decidir. ¿Qué es eso? O bueno, más bien dicho, ¿quién es esa persona? El día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar de Hechos, el libro de Hechos, y cómo el Espíritu Santo hace su aparición estelar en el libro de Hechos. Ya el Espíritu de Dios viene apareciendo desde el principio, desde Génesis. Podemos ver que el Espíritu de Dios se movía por encima, sobre la faz de las aguas. Y a lo largo de diversos relatos bíblicos nos encontramos al Espíritu Santo de Dios. No hay otro espíritu más poderoso, no hay otro espíritu más importante, no hay otro espíritu más grande, no hay ningún otro espíritu que sea verdadero más que el Espíritu de Dios. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios aparece en el libro de Hechos y cómo el libro de Hechos relata algunas de las características de ese intercesor que tenemos aquí en la tierra, aparte de Cristo que está intercediendo por nosotros allá en los cielos. Escuché por ahí un día de estos una frase que decía, tenemos a Jesucristo como intercesor arriba en el cielo por si pecamos, y aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo como nuestro intercesor para que no pequemos. Si no pecamos, si pecamos, vamos a estar siendo persuadidos por el Espíritu Santo, convencidos de que hicimos mal. Y Jesucristo va a estar intercediendo por nosotros. Pero para que no pequemos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra. Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Voy a dejar aquí con ustedes un parakletos, es en griego, ¿verdad? Un ayudador. Pero parakletos va mucho más allá de solamente ser un ayudante o ser un asistente. Yo creo que no existe un término humano realmente perfecto que defina realmente todas las labores que hace el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Amén. Vamos a comenzar con el libro de Hechos, Hechos capítulo 1. El Espíritu Santo, el libro de Hechos, cómo tomar decisiones, cómo elegir bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el libro de Hechos? El libro de Hechos es el nacimiento de la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia primitiva. Los primeros creyentes, después de que Jesús ascendió al cielo, se quedaron aparentemente solos, mas no estaban solos. Lo podemos ver, de hecho, Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, fue el mismo, obviamente, escritor del Evangelio de Lucas. Lucas era un médico, Lucas era griego, y Lucas deja escrito aquí en el capítulo 1 de Hechos que dejó Jesús a sus discípulos y dejó a varios creyentes cuando ascendió. Pero antes de ascender, Jesús les dice, ¿saben qué? No se alejen de Jerusalén, porque dentro de pocos días van a ser visitados con la promesa del Padre. Al Espíritu Santo le llaman la promesa del Padre. Pero ¿por qué el Espíritu Santo es una promesa? ¿Promesa de qué? El Espíritu Santo es la promesa de que Jesucristo va a volver. El Espíritu Santo es como ese anillo de compromiso que el novio le entrega a la novia para decirle, me voy a casar contigo, voy a volver y cuando vuelva voy a tomarte en los cielos y se va a llevar a cabo la celebración más grande de toda la historia del universo, las bodas del Cordero. Pero antes de que eso suceda, yo te dejo esta promesa, te dejo este anillo de compromiso, te dejo mi Santo Espíritu para que no estés solo, para que no estés sola. Amén.
Entonces dice Hechos capítulo 1. Si me preguntan qué versión estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición de las Sociedades Bíblicas Iberoamericanas. No importa qué versión estés leyendo tú, mientras tenga los versículos completos que debe de tener la palabra de Dios y mientras no esté transgiversada la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces, ya elegida bien su versión, podemos proceder a leer. La mía dice así, dice, compuse el primer tratado, oh amigo de Dios, en algunas Biblias de ustedes puede decir Teófilo, significa lo mismo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue elevado en lo alto, después de dar instrucciones a los apóstoles que escogió por medio del Espíritu Santo, ante los cuales también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas decisivas y se les apareció durante 40 días para hablarles de las cosas concernientes al reino de Dios. Paramos ahí en el versículo 4. A ver, empezamos Hechos y ya se nos empieza diciendo una característica del Espíritu Santo. Dice que Jesucristo escogió a los discípulos por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios también que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. Quiere decir que si nosotros tenemos el mismo Espíritu de Cristo, nosotros, así como Jesús, también podemos ser capacitados para elegir, para escoger el camino correcto. Así como Jesús dice en el capítulo 1, versículo 2, así como Jesús escogió a los discípulos por medio del Espíritu Santo, Jesús no tiró los dados, Jesús no miró quién era el más fuerte, Jesús no miró quién era el más documentado, el más inteligente, el más culto. Jesús no vio eso. Jesús se dejó guiar por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Dios. El mismo Jesús dijo cuando le tocó leer el rollo de Isaías en la sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Todas las elecciones, decisiones que Jesús tomaba eran guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, si Jesús eligió a los discípulos por medio del Espíritu de Dios, quiere decir que el Espíritu te puede capacitar a ti y a mí con la capacidad de elegir bien el camino correcto, la elección correcta. Y muchos cristianos, muchos creyentes tenemos un fuerte problema y tenemos un tiempo difícil cuando nos toca preguntarle a Dios cosas importantes, al punto en que muchos de nosotros dudamos. Cuando nos dice nuestro pastor, cuando nos dice nuestro líder, cuando nos dice nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, o cualquier persona cercana que sea igual cristiano que nosotros, ponle en las manos de Dios, ponle en oración, pregúntale a Dios qué quiere que tú hagas, qué quiere que tú digas, a dónde quiere que vayas. Muchas veces cuando se nos dice eso, nosotros quedamos como en un lugar de duda, como en un lugar de incertidumbre, como diciendo, es que yo ya a veces ha habido ocasiones en las que le he preguntado a Dios y no siento que Él me diga nada. No siento que Él me esté guiando a ningún lado. Y muchas veces ni siquiera le preguntamos nada a Dios y preferimos nosotros tomar la decisión que nosotros creemos que es mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. Entonces, muchas veces no preguntamos al Espíritu de Dios por miedo, por duda, porque no creemos que el Espíritu Santo tenga la capacidad de contestarnos. O creemos que sí tiene la capacidad de contestarnos, pero nosotros no sabemos cómo oír al Espíritu Santo. Ahora, muchos de nosotros tenemos también un frustrante tiempo cuando tenemos que preguntar al Espíritu Santo o al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿a qué quieres que yo me dedique? Señor, ¿qué quieres que yo haga con estos dones que tú me diste? Señor, ¿por qué siento estas inquietudes desde que soy pequeño? ¿Por qué me siento inclinado hacia ciertas áreas? ¿Por qué, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Tenemos un difícil tiempo con esas preguntas porque
Muchas veces decimos, no sé cómo escuchar a Dios. No sé cómo elegir el camino correcto porque Dios no me dice. A ver, Dios es grande, ¿verdad? Dios tiene la capacidad de hablarle al hombre con muchos medios. Uno de los más populares en la Biblia, en el Antiguo Testamento más que nada, es que Dios usaba su voz audible. O Dios usaba a un ángel, un mensajero celestial, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, y no digo que no suceda, todavía sucede, pero nosotros estamos cerrados a que Dios nos tiene que hablar audiblemente para saber que algo viene de Dios. Y no siempre va a ser así. Querido amigo, querida amiga, Dios no siempre te va a hablar audiblemente con su voz. En mi caso personal, es muy escasa la vez que yo he escuchado la voz audible de Dios. Te puedo confesar que la voz audible de Dios, en mi caso personal, yo solo la he escuchado una sola vez. Y no la voz real de Dios, porque si el Señor hablara con su voz de estruendo que tiene, no sé quién podría permanecer de pie, ni siquiera sé quién podría permanecer vivo. Pero sé, y estoy seguro y tengo la certeza de que una sola vez he escuchado la voz audible de Dios, hasta ahí. Pero no nos limitamos a eso, no tenemos que limitarnos a eso. El Señor habla por diversos medios. El Espíritu Santo habla por diversos medios. ¿Cuáles son estos medios? El Señor habla, número 1, por su palabra. Dicen por ahí, ¿quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escucharlo más fuerte? Lee la Biblia en voz alta. Entonces la palabra de Dios es el primer e infalible medio. Y me puedes decir, pero mis preguntas son muy específicas y las respuestas específicas que yo necesito para mis decisiones no están en la Biblia. A ver, espérame, Dios no habla solamente por su palabra. Dios usa a otras personas para hablarte también. Repito, Dios usa a otras personas para hablarte también. Hay situaciones en las que a veces no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir y de repente se nos aparece cierto hermano, cierta hermana o incluso una persona que ni siquiera profesa la fe cristiana y nos da una palabra y comparte con nosotros cierto diálogo y de repente se nos prende el foco y decimos, wow, o sea, esto es lo que yo estaba preguntando y ahora esta persona llega y me dice esto o me confirma esto. ¿Por qué Dios no podría usar su propia creación para hablarte a ti? Dios no está limitado, Dios no lo limita a nada. Entonces, Dios puede hablar por su palabra, Dios puede hablar a través de otras personas, Dios puede hablar a través de sueños, visiones, claro que sí. Dios puede hablarte a través de la creación también. Hay muchas formas, no podemos limitarnos a esperar quietos y con los brazos cruzados a escuchar la voz de Dios o a que un ángel baje y nos diga, esto es lo que tienes que hacer, anota. No siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Por eso, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Por eso, gracias al Padre, gracias a Cristo por ascender al cielo para que pudiera descender el Espíritu de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, voy al versículo 4. Y estando con ellos les mandó a no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os compete a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! En esta pequeña porción del libro de Hechos ya acaban de pasar muchas cosas. Entonces decíamos,
el Espíritu nos capacita para escoger. Así como Jesús pudo escoger a los discípulos por medio del Espíritu, nosotros podemos tomar buenas decisiones a través del Espíritu Santo. En el capítulo 4 se le llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. En el capítulo 5 se le llama al Espíritu Santo el bautismo de fuego. Porque recuerden que Juan bautizaba en agua. Pero dice aquí, los que, a ver, estoy buscando, aquí está. Ok, porque Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo de fuego. ¿Todo cristiano se bautiza con agua? Sí, los recién convertidos tienen su proceso al punto de su fe en el que llegan y se bautizan en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo es diferente. El bautismo del Espíritu Santo no es una acción física solamente, sino es un cambio espiritual. Es una forma en la que el Espíritu Santo entra en el hombre para que empiece a ser tratado por fuego, empiece a ser depurado de cosas que no le agradan a Dios, empiece a ser un árbol que da frutos, los frutos del Espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y tener el bautismo del Espíritu Santo puede expresarse de diversas maneras, con diversos dones. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, le otorga dones. Entonces, el Espíritu Santo tiene el bautismo de fuego. Dice, las personas que estaban ahí con Jesús, esto es antes de que Jesús ascendiera. Yo creo que no sé si minutos o horas antes de que Jesús fuera llevado al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Y en sus últimos momentos con su gente, con los que habían creído en Él, con los que lo vieron resucitado, con los que lo vieron ya con las llagas, con los agujeros en sus manos y en su costado. Cuando compartía ya los últimos momentos con ellos, ellos le dicen: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Vas a terminar con el reinado de los romanos? ¿Vas a terminar con la explotación romana que tanto hemos sufrido? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué les dice el Mesías? ¿Qué les dice aquel que ya había demostrado que puede derrotar la misma muerte? Les dice: a ustedes no les compete saber los tiempos o las épocas que el Padre estableció en su potestad. No les importa saber. A ver, no estoy diciendo que el Padre no quiere contarle a sus hijos los planes que tiene. Claro que sí, pero hay cosas que nosotros no nos compete saber, o no nos compete saber todavía. Pero ¿qué les dice Jesús? No, esto no queda aquí. Tal vez no les compete saber esto, pero ustedes, dice aquí en el versículo 8, pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús está diciendo: les presento un camino mayor, les presento un camino todavía más alto que solamente ver derrocada a Roma. Les presento al Espíritu Santo. Ustedes van a recibir poder. Están esperando que yo, Jesús, derroque a Roma. Están esperando que yo, Jesús, termine esta época de sufrimiento o de explotación donde estos romanos han venido a colonizar nuestra tierra. Ustedes están esperando que yo termine con eso. Pero déjenme decirles que hay un camino más alto. Ustedes van a recibir poder. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora, ¿van a recibir poder para poder ustedes, válgame la redundancia, derrocar a los romanos? ¿Derrocar al imperio romano? No. ¿Poder para qué? Aquí lo dice en el versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué recibimos el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. Testigos, que en griego testigos es mártires. Mártir, aquel que está dispuesto a morir por una verdad. Mártir es aquel que está dispuesto hasta entregar su propia vida
por defender una verdad, porque yo sé lo que vi, porque yo lo vi hablar, porque yo lo vi sanar, porque yo lo vi enseñar, y me consta tanto esta verdad que estoy dispuesto a morir por ello, porque yo soy un testigo fiel, porque yo lo vi y no me puedo quedar callado. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es para que te subas a tu plataforma a ser popular. El poder del Espíritu Santo no es para que te llamen ungido, no es para que te inviten a congresos, no es para que la gente se vea atraída a ti y a lo que haces y a lo que dices y a cómo te ves. Para eso no es la unción. La unción no es para que brilles. El poder del Espíritu Santo no es para que brilles. El poder del Espíritu Santo es para ser testigo. Cuando el Espíritu Santo te dota de poder, el Espíritu Santo te está diciendo, te estoy dando este poder para que tú seas testigo fiel, para que tú no te calles, para que con este poder demuestres que todo lo que Jesús hizo en la tierra es verdad, porque Él es el fiel y verdadero. Amén. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo último que dijo, y de repente, ¿qué sucede en el capítulo 9? Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos, y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se presentaron 2 varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de manera como los contempláis ir al cielo. Y ahí es donde Jesús asciende, ahí es donde no le ven más. Ahí es donde Él se fue a preparar morada para nosotros, donde se fue a ejercer el sumo sacerdocio delante del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Amén. Y fíjense, dice aquí, antes de avanzar quiero dar un poquito de contexto. Lo leí por aquí al principio en el capítulo 1:2. 1:3. Dice, ante los cuales también después de haber padecido se presentó vivo en muchas pruebas decisivas. Escuchen esto. Y se le apareció durante 40 días para hablarles de las cosas concernientes del reino de Dios. A ver, Jesús muere, Jesús es sepultado en la tumba y Jesús resucita. Y después de la resurrección de Cristo, se empieza a aparecer a diferentes creyentes y empieza a enseñarles del reino de Dios, durante 40 días. Cumplidos esos 40 días, Jesús dice, ¿saben qué? Yo me voy. Van a recibir al Espíritu Santo, así que por favor no se alejen de Jerusalén. Quédense aquí, porque en pocos días va a venir la promesa del Padre. Amén. Nos movemos al capítulo 1:12. Dice, entonces regresaron a Jerusalén del monte llamado Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús y sus hermanos. Eso es lo que sucede después de que Jesús sube al cielo. Ellos regresan gozosos, regresan convencidos de que pasaron 3 años de ministerio con el mismísimo Hijo de Dios, que vieron las plantas de los pies del Rey de Reyes pisar la tierra de Jerusalén, y después de ver a Jesús ascendiendo en el cielo, quedan plenos, quedan convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Jesús, el Hijo de Dios, va a regresar. Y ellos regresan, y ahí empieza una revolución. Ahí empieza algo nuevo. Ahí se activa algo diferente. Ahí empieza a gestarse un nacimiento.
el nacimiento de la iglesia de Dios. Y esta época de la iglesia de Dios, la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia, es una época cuyos inicios son hermosos. Y pienso que la iglesia primitiva era la iglesia ideal en ciertos puntos. Esa unidad, ese sentido de cercanía, ese sentido de que todas las cosas les eran en común, ese sentido en el que partían el pan juntos, en el que oraban juntos, en el que hacían las cosas juntos como hermanos, que no eran personas desconocidas juntándose los domingos en un lugar y después repartiéndose el resto de la semana, sino que eran todos testigos. Todos nosotros vimos al Señor Jesús. Todos nosotros no podemos negar que lo vimos caminar entre nosotros. Lo vimos entrar y salir de nuestras casas. Hablamos con Él, comimos con Él, reímos con Él, lloramos con Él. Lo vimos morir y lo vimos resucitar. Amén. Voy a leer al capítulo Hechos 1:16. Varones hermanos, 15. Dice 1:15. En estos días levantándose Pedro en medio de los hermanos, y el grupo de personas reunido era como de 120 en número, dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí empieza a tratar Pedro. Imagínense, están en el aposento alto, hay 120 personas encendidas de amor por Jesús, esperando la promesa. Y un día de esos, en medio de esas 120 personas aproximadamente, se levanta Pedro y dice: hermanos, ¿saben qué? Era necesario que lo que se dijo de Judas se cumpliera. Todos sabían que Judas había traicionado a Jesús. En ese punto todos sabían que Judas había aceptado guiar a los fariseos y a los guardias a donde estaba Jesús, en el Monte de los Olivos. Todos sabían de la traición de Judas. Pero era algo que estaba profetizado. ¿Nació Judas para traicionar a Jesús? Excelente pregunta. Vamos a dejarla para otro video. El punto es que Pedro nos dice: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo. A ver, otro punto importante en el libro de Hechos que nos ayuda a conocer al Espíritu Santo. Aquí no dice: era necesario que se cumpliera la escritura que predijo David. No. Era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene la capacidad en sí, Él dota a las personas con capacidad profética. Él les muestra lo que ha de venir. Él les muestra las verdades ya escritas en la palabra de Dios que van a acontecer. Amén. Entonces, en ese tiempo, en los Salmos, David era rey, David era músico, y David en su música y en sus salmos era profeta. A veces profetizó sobre el Mesías, profetizó sobre la traición de Judas en su música, a través del Espíritu Santo. Ahora, quiero que te cuestiones esto. Tú, cuando tomas decisiones, tú cuando estás en medio de dos caminos divididos y no sabes qué hacer, si el Espíritu tiene capacidad profética, quiere decir que el Espíritu Santo sabe lo que va a pasar. El Espíritu Santo sabe qué va a suceder en cada escenario que tú elijas. En cada camino que tú elijas, Él sabe lo que va a suceder. ¿No es más que capaz el Espíritu Santo de decirte qué camino tomar? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no preguntar: Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ¿a dónde debo ir? Espíritu Santo, ¿cómo debo de actuar en esta situación? Muéstrame, tú que lo conoces todo, tú que sabes lo que viene. ¿Cómo puedo hacer esto? Y aquí
Vemos en el libro de Hechos el Espíritu Santo prediciendo, usando la boca de David para decir, Judas iba a ser el traidor. Capítulo 1, versículo 17. Porque era uno de nosotros y había tomado parte en este servicio. Este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado reventó por el medio y fueron derramadas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que viven en Jerusalén, de modo que aquel campo se llama en su propia lengua Acel Dama, es decir, campo de sangre. A ver, aquí nos está mostrando un poquito más Lucas. Lucas, que era médico, Lucas, que era doctor, nos está mostrando su perspectiva de la historia de la muerte de Judas. Pablo se levanta y dice, Judas, el guía de los guardias, Judas, el traidor, cayó de cierta altura y se reventó. A ver, dicen por ahí, ¿que no Judas se ahorcó? Sí, Judas se ahorcó. Mateo lo dice. ¿Y por qué escribe Lucas que Judas cae y se revienta? A ver, nada más para clarificar eso, porque luego puede haber dudas o preguntas que son totalmente válidas, y es bueno cuestionarnos ciertas cosas para indagar más y preguntarle al Espíritu Santo. Mateo está relatando qué causa la muerte de Judas, pero Lucas aquí en Hechos está relatando cuál fue la condición final del cuerpo de Judas, qué sucedió. Entonces, ¿quiere decir que no se colgó Judas? Sí se colgó. Entonces, Lucas está mintiendo. No. Se colgó, probablemente después cayó o lo bajaron y al caer reventó. Son detalles en los que hay que indagar y tienen un sentido más profundo que lo podemos tratar en otros videos. El punto es que Pedro aquí empieza a hablar sobre cómo Judas terminó y les dice, ¿saben qué, hermanos? Pues Judas fue el traidor, terminó de cierta manera, murió así y asá. El Espíritu Santo ya lo había profetizado y Pedro empieza a recitar algunos fragmentos de los Salmos donde se dice que el campo donde cayó Judas y se reventó se le llamó campo de sangre y que nadie iba a habitar en ese lugar. Por eso en el versículo 20 Pedro dice en uno de las recitaciones que está haciendo de los Salmos, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su encargo. Entonces, ¿a qué quiere llegar Pedro con esta historia de Judas? Pedro está diciendo, miren, Judas nos traicionó, y el Espíritu Santo profetizó que después de esta traición, alguien tenía que tomar el encargo de Judas. No podemos ser 11. Tenemos que ser 12. ¿Qué hacemos? Y este es uno de los puntos medulares de lo que quiero platicar el día de hoy. Capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entró y salió de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue tomado arriba, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a 2, a José llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Entonces Pedro está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Imagínense a Pedro en el aposento alto, delante de esas 120 personas. Judas nos traicionó. Alguien más debe de tomar ese encargo para que seamos 12 testigos. Y esa persona que va a tomar su encargo tiene que ser alguien que estuvo con nosotros desde el inicio. Tiene que ser una persona que haya presenciado todo lo que ocurrió desde que Juan estaba bautizando hasta que Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue llevado hacia arriba. ¿Quién podrá ser? Miren. ¿Quiénes son algunas personas que estuvieron en todas esas situaciones? José, llamado Barsabás, y Matías. Entonces los apóstoles y el resto de los creyentes, de los cristianos, se ven en una encrucijada, se ven en una disyuntiva.
y dicen, tenemos por un lado a Matías, presenció todo lo que había que presenciar. Tenemos también a Barsabás, al que le apodaban Justo. ¿Cuál debería de ser? Y nosotros en nuestra vida diaria tenemos decisiones importantes también, así como quién sería el siguiente apóstol. ¿Y qué hacen los apóstoles para decidirlo? Fíjense bien. Capítulo 1, versículo 24. Y orando, dijeron, tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos te escogiste para tomar el lugar en este servicio y apostolado, del cual cayó Judas para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue reconocido con los 11 apóstoles. A ver, esta parte es importante, esta parte hay que manejarla con cuidado. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Saben qué? Dice Pedro, tenemos dos candidatos, tenemos a Matías y tenemos a Justo. ¿Cómo le hacemos para decidir? Bueno, aquí dice que lo primero que hicieron fue orar. Quiero repetirlo de nuevo. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles para decidir quién iba a ser el siguiente integrante? Orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una decisión importante? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sé sincero contigo mismo. Pausa el video si quieres, pausa el audio y pregúntate, ¿qué es lo primero que hago yo cuando tengo una decisión así de importante? ¿Me preocupo? ¿Le pido consejo a alguien más? ¿Trato de arreglarlo yo mismo y hasta que ya no puedo yo solo busco ayuda? ¿Busco en internet qué hacer? ¿Qué hago cuando tengo que tomar decisiones así de importantes? ¿Ya tienes tu respuesta? Ahora mira lo que hicieron los apóstoles. Y orando dijeron, tú, Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra a quién de estos dos escogiste para tomar el lugar. Decisiones importantes en la vida no pueden quedar al destino nada más, al azar, a lo aleatorio. Las decisiones importantes se presentan al Señor con oración, con ruego, con súplica, y decir, Señor, tú conoces los corazones, Señor, tú conoces el futuro, Señor, tú conoces mis dones, Señor, tú conoces mis habilidades, Señor, tú conoces mi historia, Señor, tú conoces mi pasado y mi futuro, Señor, tú ya sabes lo que yo voy a decidir, Señor, tú ya sabes lo que estoy pensando, Señor, tú ya sabes cómo va a ser el yo del año que viene y dentro de 5 años, Señor, y en base a todo eso, yo te pido que muestres qué es lo que yo debo de escoger. Y ellos oraron. ¿Y qué fue lo que hicieron después? A ver, importante y crítico, crucial, delicado. ¿Qué fue lo que hicieron después? Capítulo 1, versículo 26. Y les echaron suertes. Ah, caray, se pueden quedar algunos. O sea, tenemos a los discípulos en el capítulo 25 orando, capítulo 24 y 25, orando porque el Señor les dijera quién va a ser el siguiente candidato. Y tenemos a los mismos apóstoles y al resto de los integrantes de los cristianos echando suertes sobre el siguiente apóstol. Y de hecho así lo hacen, dice, y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue reconocido con los 11 apóstoles. Eso puede sonar un poco contradictorio si no lo entendemos bien. Naturalmente nosotros podemos decir, a ver, ¿por qué estás orando y en la siguiente cosa que estás haciendo es lanzar una moneda y que se decida al azar? No está sucediendo eso. Echar suertes se remonta al Antiguo Testamento. Dios permitió
que en ocasiones, ojo, en ocasiones, no siempre, su pueblo tomara ciertas decisiones en base a las suertes, en base a una probabilidad 50-50 de que sucediera algo o no sucediera. De hecho, tenían las piedras del Urim y el Tumim, ¿recuerdan? Que servían para tomar decisiones, por ejemplo, en batallas o en cosas importantes. Ojo, no siempre echaban suertes, pero era un proceso que el Señor permitió para tomar decisiones. O sea, estaba aprobado por Dios. Entonces, los discípulos no están teniendo poca fe aquí al echar suerte sobre Matías, porque lo primero que hicieron fue orar. Señor, aquí está la situación. Señor, esto es lo que no sabemos qué hacer. Una vez que lo hemos presentado a ti, vamos a usar el método que nosotros sabemos y que nuestros antepasados han usado para salir de una disyuntiva como esta. ¿Pero qué fue lo primero que hicieron? Lo entregaron a Dios. Ahora, bien puntual, como cristianos de un nuevo pacto, como cristianos producto de la resurrección de Cristo, como cristianos que ya tienen el Espíritu Santo, como cristianos de la iglesia de Dios, nacida después de la ascensión de Cristo, ya no echamos suertes, ya no dejamos las cosas al azar. Aún si ya oramos, no, ya no. Y es bien interesante que después del final del capítulo 1, que termina con los apóstoles echando suertes, ¿qué es lo que sucede en el capítulo 2? La llegada del Espíritu Santo. Es un total cambiazo. Vamos a analizar el capítulo 2 en otro video, pero déjame decirte, los apóstoles echando suertes es la última vez que se registra en toda la palabra de Dios este acto. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se vuelve a echar suertes? ¿Por qué después de orarle al Señor, Señor, ¿qué debo de estudiar? Y después tiro una moneda para ver si debo de ser médico o si debo de ser empresario. ¿Por qué ya no puedo hacer eso? Porque ya tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya sabe el futuro. Porque el Espíritu Santo es más que capaz de decirte qué debes hacer. Pero nosotros queremos que todo sea tan fácil como lanzar una moneda. ¿Cómo podríamos ser tan tontos para dejar algo tan importante al azar? Tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, no sé a dónde debo ir, no sé qué debo hacer. No lanzamos una moneda. Quiero repetir nuevamente. Después, inmediatamente de la última vez que se echa suertes en la Biblia, enseguida de eso aparece el Espíritu Santo en el siguiente capítulo. Y ya no hay que echar suertes nunca jamás. Ya no hizo falta nunca jamás dejar las cosas a azares del destino. No, ya tenemos al Espíritu Santo. Y es interesante que pase de esa manera, porque la palabra de Dios nos está dando un mensaje aquí de que no necesitamos tomar decisiones bajo nuestro instinto o al azares del destino, o como mucha gente piensa, es que este era mi destino, es que a esto estaba destinado yo. No, el Espíritu Santo puede decirte qué decidir, pero debes de escuchar, debes de preguntar, debes de insistir. A veces preguntas al Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Y el Espíritu Santo parece ser que no contesta. Pasa un día, pasan 2, pasan 3, pasan 4. Espíritu Santo, es que no me contestas. Puede ser que el Espíritu Santo se esté tomando su tiempo y tú debas de ser paciente, pero también puede ser que el Espíritu ya te haya contestado y tú no estés escuchando.
porque quieres levantarte de tu cama y hacer una oración de 5 minutos o 10 minutos pidiéndole dirección al Espíritu Santo, y después agarras el teléfono y te pones a distraerte, empieza tu día, empiezas a trabajar, empiezas a interactuar con el mundo exterior y te olvidas de que le querías preguntar al Espíritu Santo una pregunta importante de tu vida. Te olvidas de que querías saber la respuesta. Y después dices, Espíritu Santo, no te escuché. Es que estabas distraído. Te estaba hablando, te estaba diciendo. Y estabas distraído con el ruido de tus redes sociales, con el ruido de tus conversaciones, con el ruido de tus amistades, con el ruido de tus proyectos. Es que te he contestado muchas veces y no te queda claro porque no escuchas. No porque no quieras escuchar, sino porque eres incapacitado para escuchar. Ahí el camino es diferente. Porque entonces hay que decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si no te he escuchado, Espíritu Santo, si he preguntado pero no he sido capaz de escuchar, perdóname, ayúdame a escucharte. Y hay muchas cosas que cambiar en nuestra dinámica y en nuestra relación con el Espíritu Santo, que es nuestro consejero, el Espíritu de verdad. Fíjate que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. O sea, Él es la verdad. Él sabe la verdad. Él sabe cuál es la mejor decisión. Él sabe qué está detrás de cada puerta. Es sabio y prudente tomar una decisión bajo la guianza del Espíritu Santo.